No debí levantar esas tablas del suelo en el puesto esa noche, y lo entendí en el momento exacto en que el olor cambió. No fue inmediato, no fue algo que pudiera identificar al instante como algo extraño. Fue más bien una transición lenta, como si el aire mismo se hubiera modificado sin avisar, mezclándose con los olores normales del mercado, el plástico caliente, la ropa nueva, el sudor, la comida, el humo de los puestos cercanos. Pero debajo de todo eso había otra cosa, algo más profundo, más antiguo, un aroma metálico que no debería estar ahí, como cobre húmedo, como sangre que lleva demasiado tiempo encerrada en un espacio sin ventilación, sin desaparecer por completo. Y en ese instante, el ruido de Tepito, ese ruido constante que nunca se apaga del todo, que siempre vibra incluso en la madrugada, se sintió más lejano, más apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo exterior solo en ese punto, como si el puesto estuviera aislado por unos segundos. Y cuando levanté la última tabla y apunté la linterna hacia abajo, vi la tierra, oscura, húmeda, demasiado húmeda para estar bajo cemento, demasiado compacta para haber estado intacta durante años, y lo peor no fue verla, fue notar que no estaba completamente quieta. Había una ligera alteración en la superficie, mínima, casi imperceptible, como si algo debajo se hubiera movido antes de que yo llegara, o como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Ese puesto siempre fue distinto, y no lo digo como algo que descubrí después. Lo sabíamos todos, aunque nadie lo dijera en voz alta, porque en Tepito hay cosas que no se explican, cosas que se entienden sin necesidad de palabras, y la nuestra era una de esas. El negocio nunca fallaba, nunca bajaba, no importaba la temporada, no importaba la crisis, no importaba si había operativos, si cerraban calles, si la gente dejaba de comprar en otros lados. Nuestro puesto seguía igual, siempre con gente, siempre con ventas, siempre con dinero entrando, y desde niño escuché lo mismo de todos, vecinos, clientes, gente de otros pasillos. Tu abuelo sabía cómo moverle, tu abuelo tenía suerte, tu abuelo hizo algo bien, pero nadie decía exactamente qué, nadie explicaba cómo lo había logrado, y él tampoco hablaba de eso. Nunca respondió cuando le pregunté directamente, solo cambiaba el tema, o se quedaba callado como si no valiera la pena explicarlo, como si fuera algo que no debía decirse en voz alta, y con el tiempo dejé de insistir. Lo acepté como parte de la historia familiar, como algo que simplemente era así, hasta que murió, y el negocio no cambió, no bajó, no se afectó en lo más mínimo, como si su presencia no hubiera sido necesaria para mantenerlo funcionando, y eso fue lo que empezó a incomodarme. Porque si él era la razón, ¿por qué todo seguía igual sin él? ¿Qué era lo que realmente sostenía ese lugar? Las primeras semanas después de su muerte fueron normales en apariencia. El mismo flujo de gente, el mismo ritmo de ventas, el mismo movimiento constante que caracteriza al mercado. Pero había algo distinto en el ambiente, algo que no podía señalar con claridad al inicio, una sensación leve, constante, como si el aire en el puesto fuera más pesado que en el resto de la calle, como si el calor se concentrara más ahí, como si el ruido exterior se filtrara de forma diferente. Y fue en una de esas noches, cerrando tarde, cuando lo noté por primera vez con claridad, porque el mercado ya estaba casi vacío, los puestos cerrados, las luces más bajas, el sonido reducido a lo mínimo. Y fue ahí cuando escuché el primer golpe, leve, seco, debajo del piso, justo donde normalmente se colocan las tablas para cubrir el área de almacenamiento. Y al principio no le di importancia. Pensé que era algo normal, una tubería, un animal, cualquier cosa que pudiera justificarse fácilmente. Pero el sonido se repitió. 1, pausa. 2, pausa, con una precisión que no coincidía con nada natural. No era aleatorio, no variaba, no se deformaba. Se mantenía exactamente igual cada vez que aparecía, como si tuviera su propio ritmo independiente. Y eso fue lo que me hizo quedarme quieto, escuchando, tratando de ubicar mejor el origen, tratando de entender si venía de algún lado externo o si realmente estaba debajo de mí. Volví a escucharlo la siguiente noche, y la siguiente, siempre a la misma hora,
siempre con el mismo patrón: 1, pausa, 2, pausa, y cada vez se sentía más claro, más cercano, como si la distancia entre la fuente y la superficie se redujera ligeramente con cada repetición, como si no fuera algo estático, como si estuviera ascendiendo. Y fue ahí donde empecé a recordar cosas que antes no tenían sentido, pequeños detalles que había ignorado durante años, como el hecho de que mi abuelo nunca dejaba que nadie limpiara esa parte del suelo, nunca permitía que se movieran esas tablas, siempre decía que no era necesario, que esa zona no debía tocarse, y en ese momento, esa memoria regresó con una claridad incómoda, como si hubiera estado esperando a que yo conectara todo, y aún así, decidí abrirlo, ignorando esa sensación en el pecho que me decía que no debía hacerlo, que había algo ahí que no necesitaba ser descubierto, pero la curiosidad, o algo más, fue suficiente para hacerme levantar la primera tabla. El olor salió antes de que pudiera ver algo, no como un golpe fuerte, no como algo inmediato. Fue una filtración lenta, ese mismo aroma metálico que había empezado a notar antes, pero ahora más intenso, más concentrado, como si hubiera estado contenido durante años y finalmente encontrara una salida. Y mientras levantaba las siguientes tablas, el sonido no se detuvo, no cambió, siguió ahí. 1, pausa, 2, pausa, pero ahora con una diferencia mínima, una profundidad distinta, como si viniera de un espacio más cercano, como si ya no estuviera completamente contenido. Y cuando finalmente retiré la última pieza y apunté la linterna hacia abajo, vi la tierra, oscura, húmeda, con una textura que no correspondía a algo que hubiera estado intacto durante tanto tiempo. Había zonas removidas, áreas más blandas, como si algo hubiera sido enterrado y desenterrado más de una vez. Y en ese instante sentí algo en el aire, no una corriente, no un cambio de temperatura general, una presión leve, como si el espacio justo sobre ese hueco se hubiera vuelto más denso, como si algo estuviera ocupándolo sin ser visible. Me incliné un poco más para ver mejor, acercando la luz, intentando distinguir si había algún objeto, alguna estructura, algo que explicara lo que estaba viendo, y fue entonces cuando el sonido cambió por primera vez. No en ritmo, en proximidad, porque ya no se sentía debajo del suelo, se sentía justo en el borde, como si algo hubiera llegado al límite entre la tierra y el aire, como si estuviera del otro lado esperando cruzar, y en ese instante, sin previo aviso, el patrón se detuvo por completo. No se desvaneció, no se alejó, simplemente cesó, dejando un silencio absoluto que no liberaba tensión. La concentraba, como si ese momento fuera un punto de cambio, como si algo hubiera alcanzado exactamente lo que necesitaba, y fue ahí, justo en ese segundo, cuando lo escuché otra vez, pero ya no desde abajo, sino desde atrás de mí. No quise voltear cuando escuché el primer golpe detrás de mí, porque en ese instante supe, sin necesidad de confirmarlo, que ese sonido no pertenecía a nada que pudiera explicar fácilmente, y lo peor no fue escucharlo, fue reconocerlo, porque era exactamente el mismo patrón que había estado viniendo desde abajo del suelo durante días. 1, pausa, 2, pausa, pero ahora no estaba contenido bajo la tierra, no estaba filtrado por el cemento, no estaba amortiguado por la madera, estaba en el aire, libre, más claro, más cercano, lo suficiente para sentirlo no solo como un sonido, sino como una presencia que ocupaba espacio detrás de mí, y aún así me quedé inmóvil, sosteniendo la linterna hacia el hueco abierto, como si evitar girar fuera a retrasar lo que estaba ocurriendo, como si el hecho de no confirmar lo que había detrás me diera unos segundos más de control. Pero el cuerpo empezó a reaccionar antes que la mente. La respiración se volvió más corta, más superficial, el aire más pesado, como si cada inhalación tuviera resistencia, y en ese instante el olor volvió. Ese olor metálico, pero ya no venía solo del suelo. Venía de todo el espacio, como si se hubiera liberado por completo.
como si ya no estuviera contenido en un punto específico. Y el sonido se repitió otra vez. 1, pausa. 2, pausa. Pero ahora más fuerte, más definido. Como si estuviera a menos de 1 metro de distancia. Como si no necesitara acercarse más para hacerse notar. Y fue entonces cuando entendí algo que no quería aceptar. No era yo quien había descubierto algo al abrir ese lugar. Algo me había estado esperando a que lo hiciera. Giré lentamente, no de golpe, no con un movimiento brusco, porque algo dentro de mí sabía que hacerlo de esa forma iba a provocar una reacción inmediata. Y mientras lo hacía, el sonido no se detuvo, no cambió de ritmo, se mantuvo constante, marcando cada segundo que tardaba en completar ese movimiento. Y cuando finalmente iluminé el espacio detrás de mí, no había nadie, no había figura, no había sombra que se moviera, no había objeto que justificara ese sonido. Solo el pasillo estrecho del puesto, las cajas apiladas, la lona medio caída, el mismo espacio que había visto cientos de veces antes, pero ahora se sentía distinto, más cerrado, más comprimido, como si las paredes estuvieran más cerca de lo normal, como si el aire no fluyera igual, y aún así el patrón seguía ahí. 1, pausa. 2, pausa. Pero ahora no parecía venir de un punto fijo, no podía ubicarlo en una dirección específica, como si se desplazara en el mismo lugar, como si no necesitara moverse para acercarse, y en ese instante noté algo en el suelo, justo en el polvo que normalmente se acumula entre las cajas. 2 marcas, pequeñas, definidas, que no estaban antes. No eran huellas claras, no tenían forma de zapato ni de animal. Eran 2 puntos, alineados, separados por una distancia constante. 1, pausa. 2, pausa, repitiéndose justo delante de mí, como si algo invisible estuviera caminando dentro del espacio, marcando su paso sin necesidad de hacerse visible. Intenté retroceder en ese momento, salir de ese punto, cerrar la distancia entre yo y la salida. Pero el cuerpo no respondió como esperaba. Cada paso se sentía más pesado, más lento, como si el suelo ofreciera resistencia, como si no quisiera dejarme mover con normalidad. Y en ese instante, el patrón cambió ligeramente, no en ritmo, sino en intensidad. Se volvió más presente, más cercano, como si reaccionara a mi intento de alejarme, como si no tolerara que rompiera la proximidad que había creado. Y fue entonces cuando escuché algo más, algo que no estaba antes. Un leve arrastre, como tela moviéndose sobre una superficie rugosa, muy cerca, demasiado cerca para ignorarlo. Y al levantar la linterna hacia ese punto, el polvo en el aire se movió ligeramente, no hacia abajo, no de forma natural, hacia un contorno invisible, como si algo estuviera ocupando ese espacio sin reflejar la luz, como si no tuviera forma definida pero sí volumen. Y en ese instante el patrón se detuvo de golpe, dejando un silencio absoluto que no liberaba tensión. La concentraba, como si ese momento fuera un punto de decisión, como si algo estuviera esperando una reacción específica de mi parte. No supe en qué momento dejé de enfocarme en el pasillo y volví a mirar hacia el hueco en el suelo, pero cuando lo hice, la tierra había cambiado, no de forma evidente, no como si alguien la hubiera removido por completo. Había una ligera elevación en el centro, mínima, casi imperceptible, como si algo desde abajo estuviera empujando hacia arriba. Y en ese instante el olor se volvió más fuerte, más concentrado, como si lo que estaba ahí abajo se acercara más a la superficie. Y fue entonces cuando lo escuché otra vez, pero ya no detrás de mí, no a mi lado, desde dentro del hueco. 1, pausa. 2, pausa. Exactamente el mismo ritmo, exactamente la misma cadencia, como si nunca se hubiera movido. Como si todo lo que había ocurrido en el espacio exterior fuera solo una extensión de lo que seguía estando ahí abajo. Y en ese momento entendí algo que me heló por completo. No importaba dónde lo escuchara, porque no se estaba moviendo entre lugares. Estaba en todos al mismo tiempo. Y lo peor fue darme cuenta de que el segundo golpe,
Ese que antes sonaba como un eco lejano, ahora coincidía exactamente con el latido de mi propio corazón. Hubo un instante después de eso en el que dejé de confiar por completo en mis propios sentidos, porque ya no sabía si lo que escuchaba venía del exterior o de dentro de mí. Y mientras intentaba mantener la vista fija en el hueco del suelo, tratando de no perder de vista esa elevación mínima en la tierra, algo más empezó a cambiar en el ambiente, algo que no podía ignorar, porque el aire se volvió más pesado, más denso, como si cada respiración tuviera resistencia, como si el espacio se estuviera cerrando lentamente sin moverse físicamente. Y fue entonces cuando noté que el ruido del mercado había desaparecido por completo. No se había reducido, simplemente no estaba, como si ese punto del puesto hubiera quedado aislado del resto del mundo. Y en ese silencio absoluto el patrón volvió, pero ahora no como un sonido claro, como una vibración. 1, pausa. 2, pausa, sintiéndose directamente en el pecho, en la garganta, en la cabeza, como si no necesitara pasar por los oídos para hacerse presente. Y en ese instante, algo dentro de mí intentó reaccionar, intentó moverse, cerrar el hueco, cubrirlo otra vez, fingir que nada había pasado, pero el cuerpo no respondió, no con normalidad. Cada intento de movimiento se sentía incompleto, como si algo más estuviera interfiriendo, como si no estuviera completamente solo en el control de mis propias acciones. Y fue entonces cuando sentí algo en la espalda. No un toque, no una mano, una cercanía extrema, como si algo se colocara justo detrás de mí, alineándose con mi cuerpo sin necesidad de tocarlo. Y en ese momento la respiración se desfasó, no de forma natural, no por el miedo, por el ritmo, porque ese patrón empezó a imponerse también ahí, obligando a cada inhalación a ajustarse a él. 1, pausa. 2, pausa, como si ya no fuera una coincidencia, como si estuviera siendo sincronizado desde afuera hacia adentro. Y fue en ese punto cuando cometí el error de bajar la mirada hacia mis manos, porque el polvo sobre ellas no estaba quieto. Pequeñas partículas se desplazaban en 2 puntos específicos, alineados con mis dedos. 1, pausa. 2, pausa. Como si algo invisible estuviera tocando exactamente los mismos lugares al mismo tiempo, como si no necesitara materializarse para interactuar. Y en ese instante levanté la vista de golpe, sin pensarlo, rompiendo ese enfoque que había mantenido en el suelo. Y el hueco había cambiado. No de tamaño, no de forma evidente. La tierra estaba más abierta en el centro, apenas unos centímetros más hundida, como si algo hubiera sido retirado desde abajo, como si algo que estaba contenido ahí ya no estuviera completamente en ese lugar. Y en ese momento el patrón se detuvo de golpe, dejando un silencio tan profundo que por un segundo pensé que todo había terminado, hasta que lo escuché otra vez. Pero no desde el suelo, no desde atrás, no desde el aire, desde mi propio pecho, marcando exactamente el mismo ritmo, como si nunca hubiera estado afuera, como si siempre hubiera estado esperando a sincronizarse conmigo. No sé en qué momento dejé de pensar en cerrar ese hueco y empecé a quedarme quieto, observando, escuchando, como si una parte de mí entendiera que cualquier movimiento iba a empeorar lo que ya estaba pasando, porque el patrón, ese patrón que había comenzado como algo lejano, como un sonido que podía ignorar, ya no estaba solo en el ambiente, ya no estaba solo debajo del suelo. Estaba en todas partes. 1, pausa. 2, pausa, repitiéndose con una precisión que no fallaba, como si no dependiera del tiempo, como si el tiempo mismo se ajustara a él. Y en ese instante el aire volvió a cambiar, no como antes, no como una transición gradual. Fue más denso, más pesado, como si el espacio justo sobre el hueco se comprimiera ligeramente, como si algo estuviera ocupándolo sin ser visible. Y mientras intentaba mantener la linterna fija, evitando que la mano temblara más de lo que ya lo hacía, noté algo en la tierra. No un movimiento evidente, no algo que cualquiera pudiera ver de inmediato. Una vibración mínima, alineada exactamente con ese ritmo, como si cada repetición del patrón generara una respuesta desde abajo,
como si algo estuviera empujando sin la fuerza suficiente para romper la superficie, pero lo suficiente para marcar su presencia. Intenté moverme, solo un paso, lo suficiente para probar si podía alejarme sin que nada cambiara. Pero en cuanto lo hice, el patrón reaccionó. No se detuvo, no se rompió. Se volvió más cercano, más definido, como si el espacio entre ese punto y yo se hubiera reducido sin necesidad de movimiento físico, y en ese instante el olor se intensificó otra vez. Ese olor metálico que ya no podía ignorar, pero ahora con una variación mínima, algo más húmedo, más denso, como si no solo fuera un recuerdo de algo viejo, como si fuera reciente, como si lo que estaba ahí abajo no fuera algo enterrado hace décadas, sino algo que seguía activo, y eso fue lo que me hizo mirar alrededor por primera vez con verdadera atención, no buscando una salida, no buscando una explicación, buscando señales de que no estaba solo, y fue entonces cuando lo vi, no directamente frente a mí, no en el hueco, en el borde del puesto, en la zona donde normalmente se apilan las cajas. El polvo no estaba intacto. Había dos marcas, pequeñas, alineadas, separadas por la misma distancia constante que había estado escuchando. 1. Pausa. 2. Pausa. Como si algo hubiera caminado desde ese punto hacia donde yo estaba, como si no hubiera estado atrapado en el suelo todo el tiempo, como si hubiera salido antes de que yo lo notara. El cuerpo reaccionó antes que la mente en ese momento. Di un paso hacia atrás, luego otro, tratando de recuperar espacio, tratando de romper esa cercanía que ya no podía ignorar. Pero cada movimiento se sentía más lento, más pesado, como si el suelo ofreciera resistencia, como si no quisiera dejarme salir de ese punto sin completar algo que no entendía. Y en ese instante el patrón cambió. Dejó de ser constante. Empezó a acelerarse ligeramente. 1, 2, pausa. 1, 2. Como si algo estuviera ajustando el ritmo, como si necesitara corregir una diferencia mínima que no podía permitirse mantener, y en ese momento sentí algo en la espalda, no un contacto directo, no una mano apoyándose, una cercanía extrema, como si algo se colocara exactamente detrás de mí, alineándose con mi cuerpo sin necesidad de tocarlo. Y en ese instante la respiración cambió, no por el miedo, no por el esfuerzo, por el ritmo, porque cada inhalación empezó a coincidir con ese patrón, como si ya no fuera un proceso automático, como si estuviera siendo guiado desde afuera hacia adentro. Y fue en ese punto donde entendí algo que no quería aceptar. Ya no estaba reaccionando a lo que ocurría, estaba siendo sincronizado por ello. Intenté girar la cabeza, comprobar si había algo detrás de mí, pero el movimiento se sintió extraño, no imposible, pero sí más lento de lo normal, como si el tiempo no avanzara igual para cada acción. Y cuando finalmente iluminé el espacio detrás, no había nada, no había figura, no había sombra que se moviera, solo el mismo entorno que había visto antes, pero con una diferencia clara. El polvo en el suelo no estaba intacto, había más marcas, más pares de puntos, distribuidos de forma irregular, como si algo se hubiera desplazado en múltiples direcciones, como si no tuviera un trayecto fijo, como si no necesitara seguir una línea para moverse. Y en ese instante el patrón se detuvo de golpe, dejando un silencio absoluto que no liberaba tensión. La concentraba, como si ese momento fuera un punto de cambio, como si algo hubiera alcanzado exactamente lo que necesitaba. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera moverme o intentar salir, lo escuché otra vez, pero no desde el suelo, no desde atrás, no desde el aire, desde dentro de mi propio pecho. 1. Pausa. 2. Pausa, marcando algo que ya no podía separar de mí. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, porque hay un punto en el que todo se vuelve difícil de medir, no porque pierdas la conciencia, sino porque el tiempo deja de sentirse lineal, como si cada segundo se extendiera más de lo normal, como si el espacio entre un latido y otro fuera más largo, más pesado, y en ese estado el entorno se volvió aún más inestable, no en su forma, no en su estructura, en la forma en que lo percibía.
porque había momentos en los que el puesto parecía exactamente igual a como siempre había sido, y otros en los que se sentía más cerrado, más oscuro, más contenido, como si no fuera el mismo lugar, como si estuviera viendo dos versiones superpuestas sin poder distinguir completamente cuál era la real. Y en ese instante recordé otra cosa, algo que había escuchado de otros comerciantes, algo que nunca tomé en serio. Ese puesto no se mueve por lo que vendes, se mueve por lo que no ves. Y esa frase regresó con una claridad incómoda, justo cuando el patrón volvió a cambiar, no en ritmo, en intensidad, porque ya no se sentía como algo que ocurría en intervalos. Se sentía continuo, como si la pausa hubiera desaparecido por completo, como si ya no hubiera separación entre un golpe y otro, como si todo se hubiera convertido en una sola presencia constante que llenaba el espacio sin necesidad de hacer ruido. Fue entonces cuando miré de nuevo hacia el hueco, y la tierra ya no estaba como antes, no solo por la elevación que había notado. Había una apertura más clara en el centro, una pequeña cavidad que no había estado ahí al inicio, lo suficiente para ver una oscuridad más profunda debajo, una que no respondía completamente a la luz de la linterna, como si no fuera un vacío normal, como si algo dentro absorbiera parte de la iluminación, y en ese instante el patrón regresó con fuerza. 1, pausa. 2, pausa. Pero ahora con una diferencia clara. El segundo golpe no venía del mismo lugar que el primero. Había una ligera variación en la dirección, como si ya no hubiera una sola fuente, como si hubiera más de una presencia repitiendo ese mismo ritmo desde distintos puntos al mismo tiempo. Y fue ahí donde lo entendí. No era un solo algo lo que estaba ahí, era algo que podía dividirse, o algo que nunca había sido uno solo desde el inicio. No sé en qué momento dejé de intentar cerrar ese hueco y empecé a intentar entender qué era lo que realmente estaba pasando. Pero ocurrió justo cuando ese ritmo dejó de sentirse externo y empezó a sentirse completamente dentro de mí, como si ya no hubiera separación entre lo que estaba en el suelo y lo que estaba en mi cuerpo. 1, pausa. 2, pausa, marcando cada latido, cada respiración, cada segundo que pasaba dentro de ese espacio, y en ese instante todo lo demás dejó de tener la misma claridad. El pasillo, las cajas, la lona, incluso la luz de la linterna. Todo se sentía ligeramente fuera de lugar, como si el entorno no estuviera completamente alineado con la realidad que conocía, como si hubiera una capa adicional superpuesta que no podía ver directamente pero que afectaba todo. Y el olor, ese olor metálico que al principio solo venía del suelo, ahora estaba en todas partes, en el aire, en la ropa, en la garganta, como si lo estuviera respirando constantemente, como si no hubiera forma de evitarlo. Y en ese momento, recordé algo que había escuchado años atrás, algo que mi abuelo dijo una sola vez, sin contexto, sin explicación. Hay cosas que no se entierran para esconderlas, se entierran para mantenerlas quietas. Y esa frase regresó con una claridad incómoda, justo cuando el suelo frente a mí volvió a moverse ligeramente, no de forma evidente, no como un desplazamiento completo, una pulsación mínima, alineada exactamente con ese patrón que ya no podía ignorar. Intenté retroceder otra vez, salir del puesto, alejarme de ese punto antes de que algo más ocurriera. Pero en cuanto di el primer paso, el espacio respondió de una forma que no podía explicar, porque la distancia no se comportaba igual. El pasillo parecía más largo, más estrecho, como si el trayecto hacia la salida se hubiera extendido sin cambiar físicamente, como si cada paso avanzara menos de lo que debería, y en ese instante el patrón cambió. Dejó de ser constante, empezó a acelerarse ligeramente. 1, 2, pausa. 1, 2, como si algo estuviera ajustando el ritmo, como si ya no necesitara mantener la misma cadencia, porque el proceso había avanzado a otra fase. Y en ese momento sentí algo en el brazo, no un contacto directo, no una mano, una presión leve, como si el aire mismo se concentrara en ese punto, como si algo estuviera demasiado cerca sin necesidad de tocarme. Y al bajar la mirada vi algo que no estaba antes, marcas en el polvo del suelo, no una huella completa,
no una forma clara. 2 puntos, alineados con mis pies. 1. Pausa. 2. Pausa. Repitiéndose exactamente en sincronía con ese ritmo que ya estaba dentro de mí, como si algo invisible estuviera caminando conmigo, no detrás, no delante, exactamente a mi lado. Y eso fue lo que me hizo detenerme de golpe, porque ya no podía ignorarlo, ya no podía justificarlo como algo externo. Estaba ocurriendo en relación directa conmigo. Fue entonces cuando escuché algo más, algo que no había estado presente antes, un susurro bajo, casi imperceptible, no claro, no con palabras definidas, pero con intención, como si intentara formar algo que no podía completarse del todo. Y en ese instante el hueco en el suelo cambió otra vez, no en tamaño, no en forma, en profundidad, porque la tierra en el centro se hundió ligeramente más, lo suficiente para crear una pequeña cavidad, una oscuridad más marcada que no estaba antes, y cuando apunté la linterna hacia ese punto, el haz de luz no se comportó como debería, no iluminó de forma uniforme, se dispersó ligeramente, como si algo en ese espacio absorbiera parte de la luz, como si no fuera completamente vacío. Y en ese instante, el patrón se detuvo de golpe, dejando un silencio absoluto que no liberaba tensión. La concentraba, como si ese momento fuera el punto exacto en el que algo iba a cruzar de un estado a otro, y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera moverme o intentar cerrar el hueco, algo salió. No fue una mano, no fue una figura completa, no fue algo que pudiera identificar de inmediato. Fue una forma, oscura, densa, que no rompió la tierra de forma violenta, que no desplazó material como debería. Simplemente apareció en la superficie, como si hubiera estado justo debajo, esperando ese momento exacto para cruzar, y en ese instante el aire se volvió más pesado, más difícil de respirar, como si el espacio se hubiera reducido sin moverse, y el olor se intensificó de golpe, llenando la garganta, la nariz, los pulmones, como si ya no fuera un aroma externo, como si se estuviera generando desde dentro, y el patrón volvió, pero ya no como un sonido, como una presencia completa. 1. Pausa. 2. Pausa, marcando no solo el ambiente, no solo el cuerpo, el espacio mismo, como si todo estuviera sincronizado con ese ritmo. Y en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Eso no era algo que había estado enterrado para ser olvidado. Era algo que había estado contenido, esperando a que alguien más tomara el lugar de lo que ya no estaba. No quise aceptar lo que estaba viendo cuando esa forma emergió del hueco sin romper la tierra como debería, pero lo que más me heló no fue su aparición. Fue la forma en que el entorno reaccionó a ella, porque el aire dejó de moverse por completo, no como si se hubiera detenido una corriente, sino como si el espacio mismo hubiera quedado suspendido, como si todo lo que existía dentro del puesto estuviera contenido en ese instante sin posibilidad de cambiar, y el olor metálico se volvió insoportable, no solo presente, dominante, llenando cada respiración hasta hacerla pesada, densa, casi dolorosa, y el patrón, ese patrón que ya no podía separar de mí, se volvió más claro que nunca. 1. Pausa. 2. Pausa. Pero ahora no solo se sentía en el pecho, se sentía en el suelo, en las paredes, en la madera, en todo, como si el lugar entero estuviera respirando al mismo ritmo, como si no hubiera nada fuera de esa secuencia. Y en ese momento la forma frente a mí se definió un poco más, no completamente, no con detalles claros, pero lo suficiente para entender que no era algo amorfo, no era solo una sombra, tenía estructura, tenía proporción, pero no coincidía con algo humano, porque no estaba completamente dentro del espacio, como si parte de ella siguiera en otro lugar, como si no necesitara manifestarse por completo para estar presente. Y en ese instante intenté moverme, retroceder, salir del puesto antes de que algo más ocurriera, pero el cuerpo no respondió, no como debía. Cada intento de movimiento se sentía incompleto, como si algo más estuviera interfiriendo, como si ya no tuviera control total sobre mis propios movimientos. Intenté hablar, decir algo,
cualquier cosa que rompiera ese silencio contenido. Pero la voz no salió como debía, no resonó en el espacio, no rebotó en las paredes. Se sintió absorbida, como si no tuviera suficiente fuerza para existir fuera de mí, y en ese instante la forma frente a mí avanzó, no con un paso visible, no desplazándose como algo físico, simplemente estaba más cerca, sin haber recorrido la distancia de forma convencional, como si no dependiera del movimiento para acercarse. Y el patrón cambió otra vez. Dejó de tener pausas definidas, empezó a acelerarse de forma irregular. 1, 2, 1, 2, como si algo estuviera corrigiendo un desfase, como si necesitara sincronizar algo que ya no estaba completamente alineado, y en ese momento sentí algo en el pecho, no un dolor, no una presión externa, un desfase, como si un latido no coincidiera con el siguiente, como si el ritmo interno hubiera perdido su estabilidad, y en ese instante entendí algo que no quería aceptar. Ese patrón no estaba imitando mi latido, estaba reemplazándolo, ajustándolo poco a poco, como si necesitara que coincidiera exactamente con él. Y en ese momento la forma frente a mí se inclinó ligeramente, no de forma natural, no como un movimiento fluido, como si no estuviera limitada por la misma estructura que el resto del mundo. Y en ese instante escuché algo dentro de ese ritmo, una voz, no clara, no completa, pero lo suficiente para entender una intención, una exigencia que no necesitaba palabras para hacerse evidente. No sé cuánto tiempo estuve ahí, no sé en qué momento el espacio volvió a comportarse de forma normal, porque hay un punto en el que todo se vuelve difícil de recordar con claridad, no como si hubiera perdido la conciencia, como si la memoria no pudiera registrar completamente lo que ocurrió después, pero sé que en algún momento el ruido del mercado regresó, que las luces volvieron a sentirse normales, que el aire dejó de estar tan denso y que el hueco ya no estaba abierto. Las tablas estaban en su lugar, como si nunca las hubiera movido, como si todo hubiera sido una alteración momentánea que no dejó evidencia física, y por un instante quise creerlo. Quise pensar que todo había sido el cansancio, la sugestión, cualquier cosa que me permitiera seguir con normalidad, pero entonces lo sentí otra vez, no en el suelo, no en el aire, en el pecho. 1, pausa, 2, pausa, constante, preciso, imposible de ignorar, marcando cada segundo sin que pudiera detenerlo. Y desde esa noche el puesto sigue funcionando igual, sigue vendiendo, sigue atrayendo gente como siempre, pero ahora entiendo por qué. Ahora sé que no era suerte, no era habilidad, no era coincidencia, era un pacto que nunca se rompió, solo cambió de lugar. Y lo peor de todo es que ahora sé que no está atado al puesto, está atado a mí. Y cada vez que el ruido baja, cada vez que el silencio se vuelve demasiado limpio, lo escucho otra vez, esperando a que alguien más tome el siguiente turno.